Ya conocemos la anatomía, ya hemos revisado en la clase anterior, y ahora vamos a ver un poco cómo es lo de la filtración glomerular. Como ven acá, otra vez la figura de la nefrona, aquí la tenemos. Esto es el glomérulo, que es donde se va a producir la filtración. Como ven ustedes aquí en F, es filtración, viene la sangre a través de la arteriola aferente y finalmente pasa hacia la cápsula de Bowman, que está de amarillo, y en esto empieza el túbuli, y a nivel de estos túbulos se van a dar dos funciones más: en verde la reabsorción y en rosado o fucsia la secreción, ¿no? Igual en todos los segmentos. Y miren ustedes cómo va la circulación. Mientras por un lado tenemos aquí, miren, todo en amarillo es el sistema de la orina, o sea, de la nefrona. En rojo tenemos todo lo que es la circulación, que siempre va a correr en paralelo. Y es muy importante, porque de acuerdo a eso es que vamos a ver cómo se va a dar el mecanismo de contracorriente en la siguiente clase. Avanzamos. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel renal, de todas las sustancias que van a pasar en la sangre, vamos a tener lo siguiente. Podemos tener una sustancia A, como en el ejemplo, que solo se filtra, o sea, pasa el colador, pasa la barrera de filtración y aparece en la orina. Solo se filtró, ¿ya? No se reabsorbió ni se secretó. Ese es un tipo de sustancia. Luego tenemos otra sustancia, B, que va a ser que se filtra, o sea, pasa a través de la barrera de filtración hacia la cápsula de Bowman y el túbuli, y va a tener una reabsorción parcial, que es la mayoría de los solutos como calcio, potasio, sodio, ¿no? Pasa a partir de la dieta, ingresa, y una porción se reabsorbe y una porción aparece en la orina, como ven acá. Esa es la sustancia B. La sustancia C es aquel que viene, se filtra, pasa la barrera de filtración y en algún segmento del túbuli o en varios segmentos se reabsorbe totalmente y no aparece en la orina. Como ven aquí, al contrario, se reabsorbe y va a la circulación, ¿no? Al capilar peritubular y a la circulación. ¿Quiénes son esas? Los ejemplos más frecuentes son los aminoácidos y la glucosa. También las proteínas, pero las proteínas aparecen, y el problema de la proteína es que se secreta en el túbulo. Entonces, el ejemplo clásico es glucosa y aminoácidos. Muy bien. Luego tenemos la sustancia D. La sustancia D es una sustancia que se filtra, o sea, que pasa a través de la barrera de filtración hacia la cápsula de Bowman, pero a la vez se secreta en algún segmento de los túbulos, como ven acá en la figura. Entonces, cuando aparece en la orina, puede aparecer todo lo que se filtró más lo que se secretó. Por eso es que la flechita se representa como más gruesa. Todos estos de aquí se pueden dar a nivel de lo que es el funcionamiento renal y el manejo de cualquiera de los solutos. ¿Qué es la filtración glomerular? Ya sabemos, ya les dije, es el paso inicial de la formación de la orina, y es que esto que sale de la sangre y pasa por esa barrera de filtración es lo que se conoce como el ultrafiltrado del plasma, ¿no? Este ultrafiltrado del plasma va a pasar a través de esas paredes y no contiene ni células ni proteínas. Esa es la primera característica de ese ultrafiltrado. ¿Qué más tenemos? El movimiento del fluido a través de los glomérulos, como vimos en la clase anterior, se va a regir por las fuerzas de Starling. ¿Se acuerdan? La presión hidrostática del capilar o la presión oncótica del capilar o de lo que se opone, o la resistencia, en este caso va a ser de la cápsula de Bowman, ¿no? Y lo otro que interviene para ver cuánto es el ultrafiltrado es la permeabilidad de la membrana, ¿no? O sea, cuánto deja pasar la membrana o cuánto no deja pasar. Y por otro lado tenemos la diferencia de las presiones. ¿Se acuerdan cuando vimos transporte? Vimos transporte convectivo por diferencia de presión. Todo eso tiene que ver y son factores que van a influir en la filtración glomerular. Muy bien, ¿qué
tiene que pasar el ultrafiltrado? ¿Qué cosa tiene que pasar la sangre para aparecer en la cápsula de bomba? Lo primero que tiene que pasar es esto que se llama la barrera de filtración y que está presente en todas las extensiones de los glomérulos. Esta barrera de filtración básicamente va a estar formada por el endotelio vascular, que tiene estas fenestras que están graficadas aquí con F, que son espacios entre uno y otro células endoteliales y que van a permitir el pasaje de las sustancias. Eso es el endotelio. Luego viene esto que es más denso, esto es una microscopía electrónica, que viene a ser la membrana basal glomerular como tal, que luego vamos a ver qué capas tiene. Y finalmente tenemos la capa epitelial, que está formada por los podocitos. Como ven acá, se llaman podocitos porque tiene como la semejanza de los dedos del pie, por eso se llaman podocitos, ¿no? Y como vemos, todos estos tres componentes tienen que ser atravesados por el ultrafiltrado. Y como ustedes vieron cuando vimos al inicio, el ultrafiltrado no tiene células ni proteínas, acordémonos de eso. Y esta es otra figura que nos grafica lo mismo, pero en 3 dimensiones. Esto vendría a ser la capa endotelial de las células endoteliales con su fenestra, que es como un colador, como ven ustedes aquí. Luego viene la membrana basal, que tiene la lámina rar interna, la lámina rar externa y una lámina central. La membrana basal glomerular tiene 3 componentes. Y finalmente la capa epitelial, que tiene como componente esencial los podocitos, o sea, estas prolongaciones que hacen como un enrejado, una malla para impedir el pasaje de algún tamaño de soluto. Muy bien, vamos a ver en detalle cómo está conformada cada una de estas capas. El endotelio, que es lo primero que vimos, y que vemos que es como un colador, tiene poros entre 70 y 100 nanómetros. Su componente es la podocalixina, es una cialoproteína glomerular. ¿Qué hace esta primera barrera? Pasan moléculas de bajo peso molecular, tienen que ser más pequeñas que esos 70 a 100 nanómetros, lo que puede pasar ahí nomás. Luego viene la parte central de la barrera de filtración, que es la membrana basal glomerular, que va a impedir el paso de macromoléculas en forma mecánica y eléctrica. ¿Por qué? Porque esta parte de la barrera ya tiene gran carga negativa, que le proporcionan los proteoglicanos ricos en heparansulfato y que tiene las láminas que ya le dije, la lámina rar interna, la externa y el centro, que es la lámina densa. Estas láminas también además están formadas por colágeno tipo 4, laminina, fibronectina, nidogén y proteoglicanos de heparansulfato, que se distribuyen en forma de un enrejado, ¿no? Ahora más adelante les voy a enseñar una lámina, pero finalmente lo que hacen, y si se dan cuenta, esta parte de la barrera de filtración ya es de carga negativa, totalmente negativa. Todos sus componentes son de carga negativa. Por eso dice, hay sitios aniónicos en las 3 capas de la membrana basal glomerular, tanto en la lámina rar interna externa como la lámina densa. Muy bien. Luego, la tercera capa de la barrera de filtración, la más externa, son los podocitos o las células epiteliales viscerales que sintetizan la membrana basal glomerular y forman los poros de filtración. Y también tienen carga negativa. Aquí está la imagen que describimos de enrejado que se produce en la membrana basal glomerular. Como ven ustedes aquí, y básicamente hemos dicho los componentes: la laminina, que vendría a ser este cordón moradito. Luego tenemos los proteoglucanos de heparansulfato, el colágeno tipo 4, que son estos anillos oscuros, el nidogén o la enactina. Todos, como ven, son parte importante para formar el enrejado, ¿no? Acá, esto ya viene a ser la imagen de los pies, o sea, de los podocitos de la capa epitelial. También miren lo que tiene actinina, podocina, tiene también catenina, actina, y aquí, como ven en el espacio, en la hendidura donde está el pasaje, aquí tenemos nefrina y tenemos la pecaderina,
¿no? Estos de aquí, de acuerdo a cómo se comporten, van a dejar pasar o no, especialmente la proteinuria. ¿Qué cosa es lo que pasa si esta barrera de filtración se altera? Lo que vamos a tener es proteinuria. La expresión clínica de la alteración de la indemnidad de esta barrera de filtración es la proteinuria. Esto es lo mismo, visto desde otro ángulo, y vamos a ver qué cosa hay de filtración glomerular, qué cosa eran las cosas que se decían. Ahora dice, la orina se formaba por secreción endocrina. Eso era un mito antes. Después ya se pudo saber, gracias a la microoclusión tubular y a la microcuantificación de las proteínas, que en realidad la primera etapa de la orina es el ultrafiltrado del plasma y no era una secreción endocrina. O sea, el poder estudiar la filtración glomerular gracias a estos métodos hizo posible que sepamos que la orina es el producto final del ultrafiltrado del plasma y que sigue las leyes de Starling, como hemos venido hablando, ¿no? Y acá mismo tenemos una representación gráfica de cómo es la cantidad de litros que tenemos de flujo sanguíneo renal total, cuánto viene a ser el flujo sanguíneo plasmático renal y cuánto es lo que finalmente se filtra en el día. Como ven ustedes acá, lo que se filtra en todo el día son 180 litros, ¿no? Eso es lo que pasa en 24 horas desde los glomérulos a la cápsula de Bowman. El ultrafiltrado es 180 litros. ¿Cómo es que sale eso? Acá les tengo el ejemplo. Tenemos así, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de la fracción de filtración? ¿Cuánto de todo ese flujo plasmático renal efectivo que llegaba a la arteriola aferente pasaba hacia la cápsula de Bowman? Y ahí tenemos ese flujo plasmático renal, el flujo sanguíneo renal es 1200, ahí está sangre o sea, plasma más glóbulos rojos, tenemos un hematocrito de 45%, finalmente el flujo plasmático renal haciendo la operación que ya hemos visto, que es flujo sanguíneo renal por 1 menos hematocrito, el flujo plasmático renal son 660 mililitros por minuto, y el filtrado glomerular, que dijimos que era 0.20, es 125 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, la fracción de filtración, que vamos a corregir en este momento, es 0.20. Quiero corregirlo, pero hay algo que he dicho que no. Ahí está, pero no me deja ya. Pero aquí va 0.20, acuérdense, ¿ya? Voy a ver al final para ver. Por lo tanto, si nosotros sabemos que 125 mililitros por minuto, ¿cuántos minutos tiene el día? ¿Cuántos minutos hay en 24 horas? A ver. Están dormidos ustedes, creo. A ver, rápido. 1440 minutos. Entonces, por favor, el que quiere estar despierto, multiplique 125 por 1440. ¿Ya? ¿Cuánto? 180.000 ¿qué? ¿Qué están multiplicando? ¿Qué unidad es? Mililitros. Por lo tanto, si le corremos 3 ceritos, porque tenemos que hablar en litros, es 180 litros. Ahí están los 180 litros del ultrafiltrado en 24 horas. De aquí se deduce de la fórmula que hemos visto. Por lo tanto, ya saben cómo es que se obtienen esos 180 litros. Muy bien. Y ya hemos dicho,
se va a realizar por un equilibrio entre la fuerza hidrostática y oncótica. Ya sabemos que la membrana tiene poros de carga negativa que dejan pasar aniones de 40 angstrom y peso molecular menor de 15.000. Hay que acordarnos eso. Las sustancias con carga neutra pueden pasar hasta 80 angstrom y peso molecular de 40.000. Las sustancias mayores de 80 angstrom no pasan, no se filtran. Y ya sabemos que el índice o la tasa de filtrado glomerular es 125 mililitros por minuto. Ahora vamos a ver qué pasa con las fuerzas Starling para que se produzca el filtrado. Ya hemos dicho que la sangre o el flujo plasmático renal va a llegar por la arteriola aferente, ¿cierto? Pero viene con la presión que tiene la presión arterial media ocasionado en la circulación general, en la presión arterial sistémica. Esto es más o menos 60 milímetros de mercurio que tenemos en ese lado. Y acuérdense que al ser un volumen sanguíneo tiene proteínas y por lo tanto tiene presión oncótica. ¿Cuánta presión genera esa presencia de proteínas? 32 milímetros de mercurio. Por otro lado, el otro componente para que pase el ultrafiltrado es la cápsula del Bowman. La cápsula del Bowman es como un tazoncito que está esperando lo que le va a caer, pero opone una resistencia. Tiene una presión hidrostática que ustedes ven ahí que está graficado como 18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tengo que identificar cuáles son las fuerzas que favorecen el pasaje del ultrafiltrado y quiénes se oponen. Entonces tengo fuerzas que favorecen el filtrado, la presión hidrostática glomerular, que es 60 milímetros de mercurio. Fuerzas que se oponen, la resistencia de la cápsula de Bowman, o sea los 18 milímetros, y la presión oncótica del plasma. Entonces, si hacemos una suma de las fuerzas que favorecen y las fuerzas que se oponen, tenemos 60 milímetros de mercurio menos 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión de filtración neta son 10 milímetros de mercurio. Eso, subrayenlo bien, eso puede ser pregunta de examen también. La fracción, o sea, la presión neta de filtración son 10 milímetros de mercurio y es en este gráfico. Eso quiere decir que para que pase el ultrafiltrado no hay tanta presión que la favorecen, bastan 10 milímetros. Pero cuando se presenten las patologías, también va a ser bien fácil quebrarla, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si yo pongo una resistencia, un obstáculo aquí, en el lado de los túbulos, y me sube la resistencia de la cápsula de Bowman, puedo hacer que no haya filtrado, ¿sí o no? Si yo pongo acá 10 milímetros más, ya no hay pues cómo filtre, cero. ¿Cuándo pasa eso? Las uropatías obstructivas, cálculo, enfermedad de la próstata, hipertrofia benigna de próstata, cáncer de próstata, cualquier cosa, ácido úrico que precipita, que tapa los túbulos, ocasiona por eso falla renal, porque produce un cambio en esa presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Muy bien, ahora que ya hemos visto así, lo hemos tratado de simplificar cómo es que se hace la filtración a través de esas leyes de Starling. Una vez, es lo mismo de lo que les he dicho y les voy a dejar esa lámina, ya no les voy a repetir lo mismo, pero es lo mismo, quiénes favorecen y quiénes se oponen. Ya las hemos visto. Ahora, en la cápsula de Bowman no hay proteínas, por lo tanto no hay presión oncótica de la cápsula de Bowman. Y esto es una expresión en fórmula de lo que hemos hablado. Muy bien. Después que tenemos la filtración glomerular y sabemos que la función tubular hace que los 180 litros de filtrado, ya pasamos la filtración, ya pasó. Está todo en la cápsula de Bowman y está pasando a los túbulos. Estos 180 litros que van hacia los túbulos, ¿qué va a pasar en los túbulos? Va a ser la mayoría reabsorbido. Un 99%
o más se va a reabsorber. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poner de orina en las 24 horas 1,5 litros más o menos aproximadamente. Para todo esto, para que esto suceda, que los 178.5 litros sean reabsorbidos, van a tener que ponerse en marcha todos los transportes activos y pasivos que describimos en la clase anterior. ¿Ven? Por eso les decía que para seguir todo lo que es fisiología renal hay que hacer una secuencia lógica, porque si no, hablamos arroz con mango. Y yo entiendo que fisiología renal no es la más fácil, no es la que les va a traer tanto. Entonces tenemos que tratar de hacerlo lo más sencillo y en un lenguaje que lo podamos entender, ¿no? Y ya hemos visto desde la primera figura que existen sustancias que se van a reabsorber o se van a secretar a nivel tubular, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Muy bien, esto es lo mismo de antes y vamos a entrar a cómo vamos a medir eso que ya hemos dicho, que es la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Esa tasa de filtración glomerular, que es lo que aparece en los 125 mililitros por minuto, va a ser posible o es igual al producto de la presión neta de filtración, que ya hemos visto que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la presión neta de filtración? 10 milímetros de mercurio, la permeabilidad hidráulica y el área de filtración. ¿Qué quiere decir? Es cuánto puede pasar el soluto y cuántos glomérulos tengo para que pase el área de filtración, ¿no? Y acá está la fórmula, cómo se obtiene la permeabilidad hidráulica, la presión neta, y cualquier cambio en uno de ellos va a producir cambios en la tasa de filtración glomerular. Por decir, si nosotros hemos dicho cuántos glomérulos o nefronas tenemos, ya hemos hecho esa clase, 2 millones. Por ahí alguien tuvo una injuria y ahora solo tiene 1 millón. ¿Qué cosa será lo que ha cambiado de estos factores? El área. Por lo tanto, va a caer la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, que extrapolen a la vida real qué cosa va pasando en esta porción de la función del riñón. Muy bien, y acá está qué es lo que pasa, como el ejemplo que les he puesto, con la tasa de filtración glomerular, con el coeficiente de filtración, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la resistencia de la arteriola aferente, la resistencia de la arteriola eferente, la presión oncótica del capilar glomerular, la albúmina que tiene que ver y el coeficiente de área, ¿no es cierto? El área de filtración. ¿Qué es lo mismo que hemos dicho? Si uno baja, el otro baja. ¿Qué cosas le aumentarían? Si el coeficiente de filtración aumenta, pasa más, lógico que tendría que aumentar la tasa. Si la presión hidrostática del capilar glomerular aumenta, también aumenta la tasa de filtración glomerular. Si la resistencia de la arteriola aferente cae todo porque se va a abrir tanto que va a llegar con poquita presión. Si aumenta la resistencia de la eferente, ¿se acuerdan el ejemplo que les di? La clase anterior, cierro, después todo se va a salir por los huequitos, ¿no? Por las barreras de filtración, en este caso, aumenta la tasa de filtración glomerular. Y la presión oncótica, si aumenta, ya sabemos, ¿no? Si disminuye la presión oncótica, aumenta la tasa de filtración glomerular. Porque acuérdense que era fuerza que se opone. Si cae, favorece que aumente la tasa. Si la albúmina está baja, también podría ser. Si la albúmina cae, aumenta la tasa. Pero eso es relativo, después ya vamos a ver. Igual, si la superficie aumenta, entonces también tenemos que aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Cuándo pasa eso? Les tengo que contar que los riñones en condiciones habituales no trabajan al 100%. Más o menos trabajan nuestros riñones a un 80%. Eso es lo que hacen normalmente. Pero existen circunstancias donde se pone en marcha el 100%. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando nos comemos una gran parrillada. O sea, una dieta hiperproteica
va a producir hiperfiltración y aumento de la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que tienen que saber. ¿En qué otras circunstancias puede haber hiperfiltración? Cuando hay hiperglicemia, en los casos de diabetes mellitus no controlada, ¿no? Esto es parte de lo que ya vimos, solo que aplicado para la tasa de filtración glomerular, es que hay una regulación hormonal y vasoactivo de la tasa de filtración glomerular. Ya hemos hablado que la vasculatura renal y el mesangio responden a hormonas y sustancias vasoactivas, y hemos visto que las células mesangiales son contráctiles, entonces van a ser capaces de producir vasoconstricción y reducción en el coeficiente de ultrafiltración glomerular. ¿Se acuerdan? Van a ser capaces de disminuir o abrir el tamaño de los poros de la barrera de filtración, y de acuerdo a ello permitirán mayor o menor pasaje del ultrafiltrado. Ahora, ¿qué sustancias son estas? Ahí las tenemos: angiotensina 2, noradrenalina, los leucotrienos C4 o los leucotrienos D4, el factor activador de plaquetas, la endotelina, el ácido, el ATP, la vasopresina, la serotonina, el factor de crecimiento epidérmico. Todos estos factores pueden influir sobre estas células a nivel de la vasculatura renal y del mesangio, como ven ustedes, y producir que se cierren o se abran, y ese es su control hormonal y vasoactivo. También tenemos otro factor que ya no depende tanto de ellos y que va a depender de la resistencia arteriolar. ¿Cuándo se va a hacer evidente eso? Pongámonos en el caso de un paciente anciano que ya tiene, ha tenido dislipidemia y tiene placas cálcicas, por lo tanto su resistencia va a ser un poquito mayor, y esa resistencia al flujo a través de la arteriola va a constituir el 85% de la resistencia vascular renal y 15% a los capilares peritubulares y a las venas renales. O sea, eso en condiciones normales. La condición normal es esa, que las arteriolas constituyen el 85% de la resistencia, porque tienen componente elástico, ¿no? Componentes que van a favorecer ello. En cambio, la permeabilidad de la pared del capilar glomerular puede afectarse por angiotensina 2, antidiurética y prostaglandinas, ¿no? Especialmente las prostaglandinas hay de dos tipos: las vasodilatadoras y las vasoconstrictoras. Cuando estamos hablando en este caso, está hablando de las vasoconstrictoras, de los que son capaces de aumentar la resistencia arteriolar. Hablamos de resistencia cuando hablamos de que se cierra, que se contrae. Eso es aumento de la resistencia arteriolar. Y disminución de la resistencia arteriolar es que se vasodilata. ¿Ya? Acuérdense eso. Muy bien, también, bueno, ahora ya vamos a las vasodilatadoras. Ya estamos, ya llegamos ahora. ¿Qué cosas tenemos? El factor relajante derivado del endotelio, que no es otro que el óxido nítrico, que lo vimos también en la clase anterior, y las prostaglandinas vasodilatadoras, que son la E y la E2, ¿no? También tenemos histamina, bradicimina, acetilcolina, glucocorticoides, insulina, el péptido arterial natriurético, la adenosina, el adenosin trifosfato y difosfato, ¿no? Todos esos son los vasodilatadores. Hay que aprender algunos, no todos, y hay que mirar. Esto lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? La autorregulación. ¿Se acuerdan o no? Cómo era que se mantenía estable la llegada de la sangre que venía en el flujo plasmático renal a pesar de los cambios en la presión. Ahora hemos visto que para que haya filtrado necesitamos la presión hidrostática del capilar glomerular. Si ésta se modificara como se modifica la presión arterial, tendríamos momentos en que hubiera filtrado y otros momentos en que no. Por eso existe el mecanismo de autorregulación, que va a mantener estable la resistencia de la arteriola aferente y eferente, a pesar de cambios de la presión arterial entre 80 y 180 milímetros de mercurio, como les mostré en la clase anterior.
Esta autorregulación va a estar mediada por cambios en la resistencia de la arteriola aferente, lo mismo que estamos hablando. Y también vamos a tener que si hay la presión arterial también. Cuando la presión arterial está un poco aumentada, se va a dilatar la arteriola aferente para proteger la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Ya hemos visto ahí que lo que necesita de presión hidrostática es 60 y presión arterial media expresada así como 70 milímetros de mercurio. La tasa de filtración glomerular cesa, o sea, cae si es que la presión arterial media está en 50 milímetros de mercurio. Lógico, ¿se acuerdan cuánto dijimos que tenía que ser la presión hidrostática del capilar glomerular para que pase el filtrado? 60. Pero si ya mi presión arterial está viniendo tan debilitada como 50, las fuerzas que se oponen van a volverse 50. 50 menos 50, 0. No pasa el ultrafiltrado. Eso es lo que sucede si cae la presión arterial en estados de shock. ¿Y qué tenemos en la autorregulación? Además de lo que ya vimos, existen también lo que está mediado a través del sistema nervioso y tenemos el mecanismo miogénico, ¿no es cierto? La capacidad propia de la arteriola de aumentar su resistencia o disminuirla. ¿Qué tenemos aquí? No es bien entendido, dice, pero se tiene que la arteriola aferente tendría en sus paredes receptores miogénicos que al aumento de la presión de la perfusión renal puede aumentar la constricción para disminuir que llegue demasiada presión. Pero la arteriola aferente no puede actuar igual, ella no tiene eso. ¿Por qué? Dice, porque no tiene canales de calcio. O sea, ¿quién podría hacer ese juego? Es con receptores, y por eso se cree que es el calcio, es la arteriola aferente. La eferente va a actuar bajo acción de angiotensina. A ver, aplicación clínica de todo esto que hemos venido hablando. Ya hemos dicho algunos ejemplos, pero vamos a ver otro. ¿Se acuerdan que les estaba hablando del anciano, del que tenía las plaquitas? Bueno, ese ejemplo es este. La estenosis bilateral de la arteria renal. ¿Por qué? Porque va a llenarse en la arteria renal, por lo tanto va a disminuir el flujo, y si usamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer caer la presión hidrostática del capilar glomerular y por lo tanto, si cae la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Cae, también cae, insuficiencia renal. Y eso de allí se va a ver más evidente en las personas ancianas, porque muchos son hipertensos y están usando fármacos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como son los YECA famosos, captopril, enalapril, lisinopril, cualquiera de ellos, y van a producir. Y no solo ellos, también los antagonistas de los receptores de angiotensina, todos los sartanes, misartán, imersartán, todos los que se les ocurra, valsartán, todos producen eso. Entonces, ¿qué va a producirse? Va a ocurrir estenosis de la arteria renal unilateral y ahí todavía no se nota nada. Si medimos urea, creatinina, todo está bien. Pero si nosotros le damos el YECA, se cae la función, se cae todo. Riesgo de insuficiencia renal aguda, o sea, caída de la tasa de filtración glomerular. Muy bien, esto es algo parecido, ya lo vimos en la clase anterior, y esto es lo que pasa con la mácula densa. ¿Se acuerdan? Venía el ultrafiltrado cuando llegaba a la unión entre la arteriola aferente y la mácula densa, que sensa cloruro de sodio. Si es que estaba disminuido o había hipoperfusión, se activaba el sistema renina, angiotensina, aldosterona para reabsorber sodio, cloro y agua, para preservar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces vamos concluyendo. Si disminuye la presión arterial, disminuye la presión del capilar glomerular. Si disminuye la presión
presión del capilar glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿no? Claro que primero se ponen en marcha los mecanismos para regresar a la homeostasis, como cuáles: hay que reabsorber todo el sodio que se pueda en el túbulo proximal, luego las células de la mácula densa detectan el cambio en la concentración de cloro en sodio, van a secretar la renina y otra vez empezamos todo el camino para restituir el volumen, la presión hidrostática del capilar glomerular y finalmente el producto, que es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Todos los mecanismos juegan para lo mismo. Muy bien, esto es lo mismo. Aquí con el ejemplo de la caída de la presión arterial, lo mismo que hemos dicho, visto de otra manera, nada más. Disminuye la presión hidrostática del glomerular, del capilar glomerular, disminuye la tasa de filtración glomerular, entonces se estimula la mácula densa porque hay una disminución del cloruro de sodio que es densa. A nivel de la arteriola aferente aumenta la resistencia porque va a tratar de aumentar la presión de filtración. Por otro lado, la mácula densa ha mandado que las células juxtaglomerulares liberen renina. Esta renina se va a convertir finalmente en angiotensina 2 y van a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, todo para tratar de aumentar la filtración glomerular. Muy bien, y acá un poquito para ver los efectos de angiotensina 2. Angiotensina 2, ¿qué hace? Aumenta la secreción de aldosterona. ¿Y qué hace aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio, pero en el túbulo distal. La angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. ¿Qué más van a hacer? Aumenta la vasoconstricción y aumenta la reabsorción de sodio. Y también va a estimular la secreción de antidiurética cuando hay déficit de agua. Y eso ya es para ver reabsorción tubular, ¿no? La angiotensina 2 también va a liberar aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio. ¿Dónde? En el túbulo distal. Y va a haber lo de la permeabilidad al sodio del lado apical, y esto es del lado de la membrana vasolateral, que está en estrecho contacto con el capilar peritubular. ¿Y cómo? Con activación de la ATPasa. ¿Cuáles son las funciones de todos estos mecanismos? Prevenir los excesos de agua y sal, porque ustedes han visto que se autorregulan o se regulan a través del flujo tubular. 90% del filtrado, como hemos dicho, es reabsorbido en túbulo proximal y asa de Henle. O sea, en las dos primeras porciones tubulares se va a reabsorber la mayor parte del filtrado, de esos 180 litros que pasan en 24 horas. Cambios cualitativos finales en la excreción urinaria, como la secreción de potasio, hidrogeniones y la reabsorción máxima de agua y sal, se hacen en los túbulos distales. O sea, las dos primeras porciones lo que hacen es reabsorber. Reabsorben agua, solutos, todo. Y el manejo fino de cada soluto y todo se va a dar en el túbulo distal y en el colector. Como ven ahí, eso como reglas generales que tenemos que recordar. Bueno, aquí es qué pasa cuando hay expansión del volumen. Todos los ejemplos casi hemos venido dando cuando hay una disminución del volumen o cuando hay una hipoperfusión con caída de la presión arterial. Pero esto es lo contrario. Aquí está expandido el volumen, hemos tomado demasiada agua, estamos con mucha hidratación, en el caso de los pacientes en un hospital que les ponen muchos líquidos. Ahí, ¿qué se da? Al revés del mecanismo anterior. Aquí lo que va a haber cuando hay expansión de volumen es disminución de la liberación de la angiotensina 2 y de la norepinefrina, un aumento de la liberación de dopamina, que es ¿qué? Y del péptido atrial natriurético, que son ¿qué? Vasodilatadores, ¿cierto? En su primer momento. Cuando sube más, ya. ¿Qué hace la dopamina? Dilata ambas arteriolas, aumenta el flujo sanguíneo renal con un leve o nulo aumento de la tasa de filtración glomerular.
El péptido atrial natriurético, dilatación de la arteriola aferente y constricción del eferente, que aumenta la presión del capilar glomerular y de la tasa de filtración glomerular. No varía el flujo sanguíneo renal, las resistencias vasculares de ambas arteriolas no cambian. ¿Qué va a hacer? Facilitar la excreción del exceso de sodio. Y entonces vamos a orinar más volumen y vamos a perder esto para regresar al estado estable. Otra vez, a la homeostasis. O sea, los mecanismos son de ida y vuelta. Muy bien, ahora vamos a entrar a cómo vamos a medir y por qué usamos el clearance para hacer una extrapolación de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué cosa es esto? La tasa de filtración glomerular se usa como un índice de la masa renal funcionante. Evalúa el curso y severidad de una enfermedad renal, como vamos a ver adelante, y también es para corregir la dosis de drogas potencialmente nefrotóxicas, ¿no? Entonces, para poder calcular el clearance o también depuración, ese es su sinónimo, ¿qué vamos a usar? Sustancias que tengan capacidad para mantener una concentración plasmática estable, que sea libremente filtrada en el glomérulo, que no sea ni secretada ni reabsorbida, que solo se filtre para poder medir cuánto está en la sangre y cuánto está en la orina y saber cuánto funciona el riñón, ¿no? Y una de las sustancias externas que se usan son la inulina, el iotalamato, el DTPA y la cistatina C, ¿no? La cistatina C es la de moda, pero si ustedes miran, una característica de lo que les estoy describiendo es que todas estas sustancias son externas. O sea, hay que administrarla vía endovenosa a los pacientes o a las personas para poder hacer el cálculo, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene. Por lo tanto, si cumple, por decir en el ejemplo he usado inulina, inulina filtrada es igual a inulina excretada. ¿Me entienden? Si ya sabemos que el 20% va a filtrarse, debería haber la misma cantidad en la orina, porque no se reabsorbe ni se secreta, ¿no? Entonces tenemos así más o menos, miren, para medirla, la inulina filtrada, tenemos que ver la tasa de filtración glomerular por la concentración de inulina en el plasma, ¿ya? Eso es la inulina filtrada. Y la inulina excretada es producto de la concentración de inulina urinaria y el volumen de orina, que debo expresarlo en mililitros por minuto o litros por día, ¿no? Por lo tanto, tasa de filtración glomerular por la concentración de inulina en el plasma es igual a inulina urinaria por volumen. Deducimos la fórmula y queda la fórmula así. Tasa de filtración glomerular es igual a inulina urinaria por volumen entre inulina plasmática. Esta es la fórmula para hacer el clearance o la depuración de inulina en este caso. Aquí está, ¿por qué no usamos todo el mundo depuración de inulina? ¿Por qué no es, si es el mejor ejemplo, deberíamos usarlo siempre? Y no es así. Es difícil de usar porque se administra en infusión y en la mayoría de los laboratorios no se realiza. Por lo tanto, lo más usado para evaluar la tasa de filtración glomerular es el clearance o la depuración de creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina es una sustancia de producción endógena del metabolismo muscular de cada uno de nosotros y tiene algunas características. Tiene una tasa constante diaria. Todos los días producimos la misma cantidad de creatinina y casi la mayoría va a filtrarse libremente, ¿no? Hay una pequeña secreción de creatinina a nivel tubular, pero esta es menos del 10%. Solamente se va a volver importante y no va a ser el mejor indicador cuando estamos hablando de pacientes con insuficiencia renal, donde la función tubular puede hacerse más importante y
puede tergiversar lo que estamos midiendo. Pero por eso es que creatinina es la que más se usa, ¿no? Si es libremente filtrada a través de los glomérulos, no es reabsorbida ni metabolizada por el riñón, pero sí existe una pequeña porción de secreción tubular en el túbulo proximal a través de la bomba secretora de cationes orgánicos, resultando una excreción de creatinina que excede la cantidad filtrada en 10%, algunas literaturas dicen hasta 20%. Pero todo esto se va a salvar por un error equivalente en la medición de la creatinina plasmática por el método de reacción colorimétrica después de la adición de picrato alcalino. O sea, el método de medir creatinina hace que se corrija este 10 a 20% y por lo tanto se extrapola que la depuración de creatinina es la mejor manera de medir la función renal, ¿no? Y para eso necesitamos juntar orina de 24 horas y una muestra venosa de creatinina. Y esto es más o menos lo que debemos recordar. ¿Cuánto es el clearance de creatinina en mujer? Siempre es un poquito menos que en el varón. 95 más menos 20 mililitros por minuto. Y en el caso del varón, 120 más menos 25 mililitros por minuto. Eso es los rangos de normalidad. Muy bien. ¿Cuáles son las limitaciones de usar creatinina para el clearance o depuración? El talón de Aquiles de la prueba es la colección de orina. Si las personas no colectan bien, vamos a tener mal el resultado, definitivamente. Después, la otra cosa que tenemos que ver es lo de la secreción tubular, que ya le hemos mencionado, que puede aumentar cuando hay insuficiencia renal. Y es importante el volumen de orina porque la excreción urinaria de creatinina es la que sirve para evaluar la colección de orina. ¿Por qué? Porque si yo tengo una orina y voy y le mido y tengo que la creatinina de la orina es menos de 15 en la mujer o menos de 20 en el varón, me está diciendo que la muestra está mal colectada. Por lo tanto, lo que estamos midiendo está mal. Esa es una forma de ver si es que la colección de la orina fue adecuada. Porque tienen creatinina sérica normal o creatinina plasmática normal, es hasta 1.2, de 0.8 a 1.2 miligramos por decilitro, o también hasta 88.4 micromoles por litro. Esas son las unidades para creatinina. Entonces, si pónganse, tengo 0.8 miligramos por decilitro y tengo una depuración de creatinina en 34, está mal, pues, porque no hay una coherencia entre eso. Lo más probable es que la muestra de orina esté mal colectada. Y eso hay que valorar. No creer lo que dice, hay que analizar los resultados para ver si está bien o mal. Aquí hay una excreción de creatinina, también podemos calcularla, aparte de lo que yo les he dado ahí, como en el caso del hombre, 28 menos la edad en años entre 6, o en el caso de la mujer, la excreción de creatinina en la orina, 22 menos la edad en año entre 9, ¿no? Pero ese es más complicado, recuerden lo otro. Les he puesto todo para que tengan, pero siempre hay que buscar lo más práctico. Entonces, cuando tengo dudas, porque va a haber dudas, cuando tengan que hacer el ejercicio clínico, ya van a ver que de pronto tienen a alguien que tiene creatinina sérica normal, pero la urea está alta. Yo les dije en alguna otra clase que la urea depende de la cantidad de proteína que ingerimos, ¿verdad? Esa es una. Pero si yo tengo una persona delgada, con poca masa muscular, ¿cómo creen que será su creatinina? Baja, y puede tener un grado ya de insuficiencia renal, pero no, pues como es flaquita, va a estar baja, aparentemente normal. Pero si veo la urea y ya veo que está subiendo, ya tengo un indicador de que probablemente esos riñones no están bien. Por eso dice ahí, para mayor seguridad en la tasa estimada, realizar un promedio de clearance de creatinina y de urea.
para saber qué está pasando. Ahora ya no usamos, antes los primeros inhibidores de la bomba de protones fue la simetilina, el famoso Tagamet, a altas dosis, ya que compite con la creatinina e inhibe su secreción tubular. En una enfermedad renal progresiva, la reducción de la tasa de filtración glomerular no es segura con el clearance de creatinina. ¿Por qué? Porque les dije que aumenta la secreción tubular en insuficiencia renal, y entonces ahí tampoco es el mejor indicador, ¿no?, la depuración de creatinina. Aquí está cómo se calcula el clearance de creatinina. Aquí tienen esta, que es la fórmula de Cockcroft-Gault. Acuérdense, porque esto sí viene en los ejercicios del examen. El clearance de creatinina es igual a 140 menos la edad por el peso en kilos del paciente entre creatinina plasmática en miligramos por decilitro por 72. ¿Ya? Por favor, este es para el caso del varón, y cuando es la mujer hay que multiplicar el resultado por 0.85. Esta es otra cosa que ya les dejo. Lo que pasa es que, como ustedes han visto, el problema más frecuente es la colección de la orina, ¿verdad? Si no colectan bien la orina, tenemos bastantes limitaciones para hacer la depuración o la evaluación de la función renal. Entonces, a lo largo de los años se ha venido aplicando nuevas fórmulas que incluso ya están en los laboratorios. Con el simple hecho de medirles la creatinina, les toman el peso, les toman la edad y hacen y aplican esta fórmula. De todas estas, una de las más famosas, la que más se está aplicando, es la MDRD, o también la A, que dice ahí, es MDRD abreviada, acortada. Y ahí lo tienes, para el caso de, miren, en el caso de los hombres es 186 por creatinina sérica en miligramos por decilitro. Hay que hacerle una fórmula con esa integrada de 154, por la edad por 0.203. En el caso de que sea mujer hay que multiplicarlo por 0.742, y en el caso de que además sea una persona morena, un afroamericano, entonces hay que hacer toda la fórmula. Lo bueno es que ya existe la calculadora de eso en la internet y lo pueden bajar a su teléfono celular, porque si no, ya con las integradas y los logaritmos ya íbamos a hacer esta cosa más difícil, ¿no? Pero ahí los tienen, yo les he dejado ahí cómo es todo y cómo se hacen los cálculos, si es de raza negra, en mujeres, en hombres. Cuando la raza es blanca u otras, incluidas nosotros, usamos este grupo de acá, ¿no? Muy bien, avancemos. La urea, como hemos visto, es más que nada para poder comprobar en el caso de que el clearance de creatinina no sea el más fidedigno según nuestros pacientes. La urea representa al nitrógeno generado por el catabolismo proteico, eso ya lo hemos visto, y de los ingresos por vía oral o parenteral. 90% de la urea se excreta por vía renal y 10% por la vía gastrointestinal. El clearance de urea es más o menos el 60% de la tasa de filtración glomerular, ya que el 40% es reabsorbida. Cuando disminuye la tasa de filtración glomerular, o si disminuye el flujo tubular, o hay hipovolemia o enfermedad glomerular, habrá mucha mayor reabsorción, ¿no? Y eso va a cambiar el clearance. Pero no sirve solo para eso, ¿no? Entonces vamos a rápidamente entrar a lo que es reabsorción tubular. El 99% del filtrado, como ya hemos dicho, se reabsorbe. O sea, de los 180 litros que son el ultrafiltrado, 178.5 litros va a ser reabsorbido en los tubulis y se va a eliminar en la orina 1.5 litros. Después también ya les dije, la glucosa y los aminoácidos se reabsorben totalmente, 100%. Igual que algunas sales, no es igual, porque el sodio, el cloro, el potasio y todos ellos
van a manejarse de acuerdo a cómo esté el medio interno. Si hace falta, se reabsorberá más. Si no, se eliminará más en la orina. Solo son los aminoácidos y las proteínas las que se van a reabsorber al 100%. Esto es más o menos para ver los procesos tubulares que ya hemos señalado. Todos los que están las flechas hacia estos lados es que se reabsorbe glucosa, aminoácidos, proteínas, se secretan básicamente sustancias aniónicas que podemos haber ingerido y que son dañinas para el organismo. El riñón las va a eliminar, especialmente a nivel del túbulo proximal. Y ahí tenemos el ácido hipúrico y las sustancias extrañas, como ven ahí, y en ese segmento se reabsorbe urea también. Avanzamos más allá y tenemos el lado distal, que es donde se reabsorbe sodio y agua y se secreta potasio, hidrogenio a través del amoníaco, ¿no? Eso es más o menos lo que representa ahí a grandes rasgos, una síntesis de lo que pasa a nivel renal. Ya sabemos todo esto, que ya sabemos que lo que se elimina es muy poquito con respecto a lo que se filtra, ¿no? Y esto es un poco para recordar los tipos de reabsorción, ¿no? Ya sabemos, pasiva, activa, la activa que usa un gradiente que va en contra del gradiente de concentración eléctrico con gran consumo de energía. Las pasivas, difusión facilitada por una gradiente de concentración química o eléctrica. El transporte transepitelial, como podemos tener ejemplo de el sodio es activo. ¿Por qué? Porque va a depender de la bomba de sodio-potasio ATPasa que está en la membrana vasolateral. Y los sistemas activos pueden transportar una determinada cantidad de la unidad de tiempo y también se pueden saturar. O sea, por eso es que han puesto el ejemplo. O sea, estos sistemas activos son como cochecitos que tienen una determinada capacidad, como los buses. 50 pasajeros, punto, 50, no más. En el caso de la glucosa es 180, es su transporte máximo. Si el azúcar en la sangre sube a 300, obviamente, ¿qué hemos dicho? Que se reabsorbe al 100%, ¿no? También la glucosa, como los aminoácidos, como la proteína. Entonces, si empieza a aparecer en la orina, usted me va a decir, oiga doctora, que usted nos ha engañado, porque sí aparece en la orina, pero va a aparecer en la orina cuando supere ese transporte máximo. O sea, se llenó hasta 180, hasta ahí se reabsorbe todo. Pero si supera 180, aparece en la orina. Ya no tiene quien lo transporte. Ya no hay. Ya superó todos los límites y empieza a aparecer en la orina. Eso es lo que nos dice. La urea es el mayor ejemplo de transporte pasivo. Depende de la reabsorción de agua. ¿Por qué? Porque la urea es una molécula chiquitita. Se mueve a un lado y a otro de la membrana, así como Pedro en su casa, porque es pequeña. Se va a mover de un lado al otro. Además va a ser muy importante cuando veamos mecanismos de contracorriente. El epitelio tubular renal es una barrera para los lípidos. ¿Por qué? Porque parte de su composición es lipídica. Los fármacos y los contaminantes ambientales son no polares y altamente solubles en lípidos y de difícil excreción renal. Eso es lo que tenemos que recordar. Ahí están los túbulis, como los tenemos acá, miren. Tenemos acá graficado, tenemos el glomérulo, el túbulo proximal en naranja, con sus partes contorneadas y su parte recta. Luego tenemos el asa de Henle, la rama descendente y la ascendente delgada y gruesa, y luego el túbulo distal con su porción contorneada, y luego tenemos el túbulo colector, ¿no? Entonces hablaremos rápido del túbulo proximal. Ya nos hemos ido, ya acabamos el filtrado, ya llegó, ya pasó la cápsula de Bowman, ya estamos en el túbulo proximal. Ahí se van a absorber la mayoría de los solutos pequeños filtrados. Su concentración cuando empieza es igual que el plasma, porque ha pasado el ultrafiltrado del plasma como tal. Entonces es igualito que el del plasma cuando entra al túbulo proximal.
60% del sodio, cloro, potasio y calcio, y el agua se absorbe, 60%, más del 90% de bicarbonato, que se regenera ahí. La glucosa y los aminoácidos, 100%. ¿Ya? Van a transportar fosfato regulado por la paratormona, y el segmento recto, o S3, va a encargarse de la secreción de cationes y aniones orgánicos. Esto es la vía para eliminar venenos, tóxicos, nefrotóxicos, todo eso de ahí en ese segmento, el S3. ¿Y se acuerdan qué más pasaba con S3, esa porción? Yo les he hablado cuando hablamos de la anatomía. ¿Qué más le pasaba a ese segmento S3 o la porción recta del túbulo proximal? No, en relación a la circulación. Es el segmento que está en, ¿se acuerdan? En la médula renal. Y es el que más sufre con la hipoxia. Ese es el segmento que cuando hay hipoperfusión ocasiona la necrosis tubular aguda, la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, justo el segmento S3 o recto. ¿Qué más tenemos? Ahora ya vamos a irnos de ahí, vámonos al asa de Henle, avanzamos un poco más. ¿Y qué vamos a tener ahí? 40-45% del filtrado que ya pasó el túbulo proximal, llega, y ese 40-45 va a absorberse en el asa de Henle. El asa de Henle va a tener 4 partes, ahora dicen 3 partes: la rama ascendente delgada, la rama descendente, la ascendente gruesa medular y la rama ascendente gruesa cortical. Así es. Bueno, pero cuando hablamos de sodio y de filtrado, dice, se reabsorbe 25 a 35% del cloruro de sodio filtrado en la rama ascendente gruesa. En todo el enlace de Henle, de todo el filtrado, 40-45%, pero de cloruro de sodio, 25 a 35% en la rama ascendente gruesa. También se reabsorbe el cloruro de sodio en exceso de agua, importante para la excreción de la orina, con osmolaridad diferente al plasma, ¿no? También actúa como un regulador. Entonces, ¿qué cosa tenemos que ver? Que el mecanismo de contracorriente que se produce en esta asa de Henle, especialmente en las nefronas yuxtamedulares, tienen que ver mucho con lo que es la concentración y dilución de la orina. Pero para hacer el mecanismo de contracorriente es necesario el asa de Henle y el túbulo colector y la irrigación de los capilares peritubulares de este sector, que son conocidos como la vasa recta. Esos son los componentes para que se dé el mecanismo de contracorriente. Muy bien, cuando hablamos de orina concentrada, ¿qué cosa tenemos que tener? El intersticio medular se tiene que volver hiperosmótico por la reabsorción de cloruro de sodio sin agua en el asa ascendente medular de Henle. Y la urea ingresa al intersticio del túbulo colector medular. Pero para poderles explicar tenemos que hacerlo con figuritas. A ver, ¿dónde está figurita? No está. No tengo figurita, no puede ser. Acá está. Ya. Es que si no, no se entiende. ¿Qué hemos dicho? Que pasó el ultrafiltrado vino con la misma osmolaridad del plasma, dijimos, ¿verdad? Para el túbulo proximal. Para el asa de Henle se supone que también llega casi con la misma osmolaridad. Pero ¿qué va a pasar en el asa de Henle? Conforme va descendiendo la rama descendente del asa de Henle, la concentración de los solutos va a ir incrementándose hasta que en la forma más profunda de la médula
va a llegar a 1200 miliosmoles. El capilar peritubular que rodea al asa va a ir disminuyendo en 200 miliosmoles en el mismo segmento para favorecer los transportes, la reabsorción. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener ahí? Vamos a tener que en este lado se va a producir la reabsorción del agua, porque si no, ¿cómo era que toda la osmolalidad aumentara hasta el fondo? Porque el agua se reabsorbe, por lo tanto es ese segmento impermeable a los solutos. La rama descendente del asa de Henle es impermeable a los solutos, y la rama ascendente, la que regresa hacia el tubo distal, es impermeable al agua y es altamente permeable. Por eso es que se acuerdan que decían en el 25 a 35% del cloruro de sodio se va a reabsorber en la rama ascendente gruesa de Henle. ¿Se acuerdan? En las dos láminas anteriores a esto, porque se vuelve impermeable al agua. Entonces, ¿qué va a pasar? El mecanismo de contracorriente quiere decir ese intercambio que hay y cambios de osmolalidades para concentrar o diluir la orina. ¿Entre quiénes? Entre lo que viene a ser el asa de Henle, la circulación y el túbulo colector, ¿no? Juegan todos. ¿Por qué? Porque no hay tanto sodio como para mantener en el fondo de la médula la osmolalidad, y ahí el 50% de esa osmolalidad aumentada, de ese estado hiperosmótico, es responsable el que se mueve de un lado al otro, como usted en su casa. ¿Quién era? La urea. La urea es la que ayuda ahí. La urea tiene un rol importante en el mecanismo de contracorriente, porque se mueve libremente entre el túbulo colector y el asa de Henle, y se encarga de mantener la osmolalidad de la profundidad de la médula. Entonces, ese mecanismo hace que podamos tener una orina tan hiperosmótica como 1200 miliosmoles ¿de qué? Miliosmoles por kilo de agua o de litro de agua. Ya. ¿Y eso qué significa? Que puedo poner una orina en poco volumen, 600 mililitros con 1200 miliosmoles de osmolaridad. Eso es lo que pasa gracias a este mecanismo. Pero este mecanismo, que son las láminas que hemos pasado, varía. ¿Por qué varía? Si yo tomo un montón de agua, pues, hay gente que tiene, no sé si han escuchado la potomanía o la polidipsia psicógena. Así se llama, pues, lean, busquen en el diccionario. Es la avidez por tomar cerveza. No crean que es otra cosa. Ya, es la avidez por tomar cerveza. La gente que, los bávaros, los alemanes, eso les gusta, pues, por litro. Ustedes han visto, su copa es 1 litro. La copa de la cerveza, el jarrón es 1 litro. Así se toma ya. Entonces, ellos pueden ocasionar eso, lavan la médula. ¿Por qué? Porque tanta agua ingerimos que ya no hay la cantidad de solutos que deben haber en esto de aquí, entre ambos, entre los tres componentes, y ya no llega a 1200, de repente llega a 1000 o a 900. Por lo tanto, si es así, van a orinar más, van a tener más volumen de orina, diferente al que puede concentrar al máximo. Vamos a ver si existe otra figurita. Entonces, un factor que va a alterar este mecanismo de contracorriente va a ser si es que ingerimos mucho líquido. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera causa para que esto se afecte: ingerir demasiado líquido. En el caso de la polidipsia psicógena es igual, ¿no? Hay gente obsesiva que se le ha metido en la cabeza que tiene que tomar litros de agua porque con eso el organismo está mejor y no sé qué número, ya, pero se toman 5 litros al día. Está mal, pues. Está perdiendo la capacidad de concentrar la orina. Está fallando.
parte de la función que debe hacer el riñón, solo por estar tomando exceso de agua. Tiene que tener. Y esto es un poco graficando cómo es el mecanismo contracorriente, cómo es que se va aumentando, cómo se va aumentando, miren, de 2,85 a 3,85 y sigue acá, de 3,85 a 4,85 a un lado, y cómo hay siempre un gradiente para el otro lado para que se produzca el intercambio de los solutos. Eso es lo que pasa. Pero a grandes rasgos es lo que vimos, que un segmento de la CGL era permeable al agua y el otro impermeable. Aquí es como más el resumen ya. Tenemos acá el intersticio o el capilar peritubular, el asa de Henle y el túbulo colector. ¿Ya? Hasta ahí. Y todavía no hemos hablado de otro factor, solamente hemos hablado de la ingesta del agua. Y el otro factor que tiene que ver está aquí. La antidiurética. La hormona antidiurética, que si se secreta en estados de hiperosmolaridad y todo, es capaz de disminuir el volumen de orina, miren ustedes. Y capaz de ayudar a poner, eso es lo que les he dicho, una orina con 1200 miliosmoles por kilo. ¿Ya? ¿Y qué tenemos? Miren acá. Aquí la osmolaridad del plasma o del intersticio a nivel tubular, como va de 200 en 200 cambiando, se está moviendo solutos hacia uno y otro compartimento. Finalmente en el fondo del asa de Henle llega a 1200 miliosmoles, y aquí que empieza a pasar, se reabsorben los solutos y va quedando el agua hasta volverse hipoosmolar o hipotónico. Miren, cuando entra al túbulo distal, la osmolaridad del ultrafiltrado es 200 miliosmoles. O sea, miren hasta qué nivel ha descendido. ¿Ya? Acá está máximamente diluido, 200 miliosmoles. Finalmente, otra vez va a ir y va a pasar al túbulo colector. Y el último regulador fino del volumen urinario y de la osmolaridad es la hormona antidiurética. Antidiurética. Esa es la que actúa a nivel del túbulo colector, y ahí es donde se va a ver qué calidad de orina se van a poner. Esto es un poco lo que pasa en el túbulo distal. Imagínense, entró en 200 y es capaz de ser máximamente diluida hasta 100. Hasta 100. O sea, nada de sales, pura agua. Y finalmente otra vez en el mismo túbulo colector va a volverse igual que el plasma. Cuando llegue al túbulo, en el túbulo distal, en la porción final, es que va a volverse igual que el plasma. De tal forma que al ingresar al túbulo colector es igual que el plasma. Otra vez, como que vuelve a empezar todo. Y esa regulación final la va a hacer hormona antidiurética. Esto es lo mismo, visto de otra manera, cómo es que se mueven los solutos y el agua. Este es el cambio, aquí nos está diciendo, este es el túbulo, este es el intersticio, esto es la vasa recta, o sea, la irrigación de los vasos rectos. Ahí está. Cómo es que se produce y cómo es el resumen del mecanismo de contracorriente, como ven ustedes aquí. Esto es el córtex, la corteza, la médula externa, la médula interna, el asa de Henle, y como esta bomba de sodio-potasio y el cotransportador. En el asa de Henle se va a mover el cloruro de sodio por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Y se llama cotransportador, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Sin porta o cotransportador, o antiporta o contratransportador. Ahí se vuelve a ver, porque todos van a ser absorbidos en el mismo sentido. Eso es cotransportador. Y ustedes ven ahí en la imagen que tanto el sodio, el potasio y los 2 cloros pasan con ese cotransportador al capilar peritubular. Y es así como va a producirse la máxima dilución para ingresar al túbulo distal. Y acá está lo que les decía. Miren a la urea. La urea, como es un osmol chiquitito, difunde libremente,
a través del túbulo y colector, ven ustedes la flecha, y también a nivel del intersticio del asa de Henle. Acá también está la urea, miren. Urea, 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 y esa es la que permite que haya cierta estabilidad en la hiperosmolalidad de la médula interna para la máxima concentración de la orina. Esto ya es qué pasa en antidiuresis, cómo es que llega a lo máximo y cómo es que sale en medio litro. Todavía ponen acá 1200 miliosmoles de líquido de osmolalidad en la orina, ¿no? Esto es en el caso de poner lo mínimo. Y aquí es el caso contrario, cuando tomamos harta agua y es capaz de orinarse 12 litros, de medio litro a 12 litros, en el caso de diuresis acuosa. ¿Cuándo podemos ver esto? Cuando no tenemos acción de ¿quién? ¿Quién es el regulador del agua? ¿Ah? Del volumen urinario finalmente. Antidiurética, muy bien, ya están entendiendo, algo han entendido. Entonces, cuando no hay antidiurética, un montón de orina vamos a poner. Acá dice 12 en este ejemplo, pero si sacamos las cuentas pueden ser hasta 18 litros. Muy bien, ya hemos hablado de ambas asas, el contracorriente. Acá nos dice otra vez, nos recuerda qué hace el túbulo y colector en el mecanismo de contracorriente, ¿no? Tenemos túbulo y colector cortical y medular. Tienen distintas características de permeabilidad, tienen relativa impermeabilidad al movimiento pasivo de cloruro de sodio, excepto en la parte interna, donde sí se va a mover rápidamente la urea y el agua, que es lo que hemos dicho. La antidiurética promueve la concentración urinaria porque hay un aumento en la permeabilidad al agua en el túbulo y colector y reabsorción de agua que va a ir a la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque ahí se regula finalmente el volumen urinario. Y lo que ya, el agua que no se va a ir en la orina, se tiene que reabsorber. Ahí está el rol de la urea, lo que les decía, el 50% de la osmolalidad máxima está por urea, durante la antidiuresis, ¿no? Se va a movilizar por gradiente de concentración del túbulo y colector medular interno hacia el intersticio, que es ahí donde lo hemos visto, está en el túbulo y colector, en el intersticio, tanto de la zona entre el colector y el asa de Henle y entre el asa de Henle, ¿no? La antidiurética va a aumentar la permeabilidad del agua en los túbulos y colectores. Ya eso ya lo hemos revisado, ¿no? Y acá está el resumen, más o menos como es, de otra vista, finalmente es lo mismo. Bueno, hemos llegado a la parte más, digamos, más compleja de lo que es mecanismo contracorriente. Ya nos faltaría secreción tubular, que es una cosa muy sencillita, y pasaremos al ácido base, que será el día de mañana, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Para mañana, por favor. Ya, piensen para mañana entonces. Gracias, nos vemos.